Buenos días a todos, buen inicio de semana. Agradecemos que se hayan conectado. Les recordamos, por favor, apagar sus micrófonos y cámaras, ya que como saben, esta sesión es grabada y se sube al canal de YouTube de Ucomex. Les recuerdo que estamos en el sexto bloque, tema 2. Le damos la bienvenida al ingeniero Antonio Mendoza. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Mari. Buenos días a todos. Espero me estén escuchando bien. Confírmame, por favor, Mari. Sí, se escucha bien. Y se ve la presentación. Correcto. Ok. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por conectarse a nuestro diplomado de concreto, como cada semana se viene realizando. El día de hoy vamos a hablar sobre el concreto, uno de los concretos especiales, el cual conocemos como concreto permeable o concreto ecológico, también en algunos casos lo hemos llegado a escuchar. Bueno, pues me presento con ustedes y me pongo a sus órdenes para cualquier ayuda o aclarar dudas o comentarios a través de mi teléfono, que este es el 442-175-2404, y mi correo es el jamendoza @Euclid Chemical. Y bueno, pues soy Antonio Mendoza, ingeniero comercial por la Universidad Tecnológica, y trabajo para Eucomex desde hace 18 años. Yo inicié con Eucomex en el año 2006 en el área de operaciones, pasando por el área técnica, y después tuve la oportunidad de estar ya en el área de ventas. Y desde hace ya 9 años mi zona de atención es el Bajío, específicamente los estados de Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato. Bien. En esta presentación vamos a ver un contenido donde veremos en nuestra plática la definición del concreto ecológico, un poco de su historia encontrada, los usos principales, el diseño, un diseño local y su elaboración, las propiedades del concreto permeable, las ventajas, beneficios, y veremos ahí un ejemplo o consideraciones para la colocación del concreto permeable. Primeramente vamos a recordar que el concreto está elaborado con cemento, con grava o gravas, arenas y agua. Estos elementos en su unión y mezclado uniformemente forman el concreto, y este a su vez, cuando llega a endurecer, forma una roca artificial. Pero cuando mezclamos estos componentes y agregamos como una adición al concreto un aditivo químico, le vamos a dar alguna propiedad en específico, por ejemplo, trabajabilidad, inclusión de aire, vamos a acelerar o retardar su fraguado, y por ende, pues vamos a tener un resultado más favorable de resistencias. Pero sobre todo le vamos a mejorar el desempeño a cualquier concreto, y en sí, pues vamos a lograr un mejor costo del mismo, obteniendo siempre un concreto más durable, la inclusión de estos aditivos. Bien, ahora vamos a definir el concreto permeable. El concreto permeable es un concreto especial, el cual está constituido con una alta porosidad, la cual permite el paso de agua provenientes de precipitación u otras fuentes, y evita el encharcamiento, enviando, perdón, el agua a la superficie de la tierra para su aprovechamiento. Ok, pues este tipo de concreto tiene una alta porosidad, como se ve en la imagen, y básicamente lo vamos a contemplar como un concreto sin revenimiento o sin asentamiento. Se diseña y se mezcla similar a uno normal, solo que la cantidad de agregado fino es mínimo o va a ser nulo el uso de este tipo de agregado, hablando de la arena, ¿no? Ok. Este concreto fue introducido o visto trabajado a partir en el siglo XIX. Esto se encontró en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y fue prácticamente o debido a la escasez del agregado que había en la región, y la urgencia por levantar nuevamente las edificaciones, los pavimentos que eran necesarios para transitar nuevamente. Y se encontraron en este tipo de concretos ciertas condiciones especiales. Ya para el año de 1996, este ingeniero Grau Genesias, es ingeniero químico, incorporó un aditivo especial,
el cual le permitió nombrar a través de la unión de los agregados gruesos y el cemento con una cantidad mínima de agua como concreto permeable, y se dio inicio a encontrarle a este concreto beneficios y propiedades específicas para un uso más común y tratar de darle un impulso a su colocación más efectiva. Ok, el uso principal del concreto permeable es el aprovechamiento del agua. En este caso, pues vamos a aprovechar el agua pluvial, buscando que ésta sea dirigida especialmente hacia superficies de la tierra o algún tipo de drenaje que pueda ser aprovechado el agua pluvial. Este concreto también, cuando es utilizado en edificaciones o colonias nuevas, otorga puntos LEED. En México hay obras sobresalientes, las cuales destacan, por ejemplo, la Plaza Central de Soyalo en Chiapas, el Instituto de Vivienda en Aguascalientes en Guadalajara. Existe también una avenida hecha también con este tipo de concreto. Y aquí en esta tercera imagen se ve para los Juegos Olímpicos del 2008 en Pekín, en China. Esta explanada de la tercera foto fue también considerado el uso de este concreto, haciendo de este mismo pues prácticamente un espectáculo visible en la explanada. Sin embargo, pues detrás de este concreto permeable se visualiza también como una alternativa sustentable, el cual permite la utilización de agua para proteger o reavivar ríos, lagos, buscando con la conservación de áreas verdes. Y como se los comentaba, este tipo de concreto, cuando es utilizado en estas edificaciones o colonias nuevas y modernas, otorga puntos LEED, los cuales son empleados en estas construcciones como un plus a los usuarios y dueños para un beneficio económico continuo. Y así es como se ve gráficamente el concreto permeable, donde vemos esta capa superficial que prácticamente lo café es la base de la tierra o la base de donde se va a colocar el concreto. Luego se coloca una base granular, como en cualquier pavimento, la cual va a hacer la función de almacenar el agua pluvial y será dirigida al suelo natural. U opcionalmente también puede ser dirigida hacia un drenaje en específico. Aquí en donde se encuentra la base granular, pues prácticamente se ve cómo va almacenando una cierta cantidad de agua. En esta parte es donde se puede colocar un cierto drenaje para que pueda ser dirigido hacia alguna, lugar en específico, ¿no? Bueno, ya por encima se coloca lo que es el concreto permeable y pues tiene ciertas consideraciones para su trabajo y su uso. Aquí nos vamos a meter un poquito a lo que es la elaboración del concreto. Este concreto ya bien estudiado se encuentra visualizado en el ACI 522R10 como concreto permeable, y también lo encontramos en la ACTM 1688, que habla sobre la densidad y el contenido de huecos del concreto permeable. El diseño de este concreto se basa en buscar una relación agua-cemento entre 0,28 y 0,4 como máximo, no más, porque finalmente lo que vamos a determinar con esta cantidad de agua es pues, que no tengamos un debilitamiento mayor en la superficie del concreto. También vamos a encontrar un contenido de huecos que está oscilando entre el 15 y el 35% de la mezcla, y una resistencia promedio de unos 200 kilos a 250, y hay concretos que se han encontrado 285, y es muy difícil, se puede lograr mediante agregados o mediante una buena uso de aditivos y una baja relación agua-cemento, por resistencias que puedan llegar un poquito más arriba de los 250 a 285 kilos. Entre los aditivos que pueden ser utilizados para lograr un buen resultado de este concreto especial, podemos utilizar aditivos superplastificantes, aditivos de medio rango, aditivos acrílicos, modificadores de viscosidad, retardantes o estabilizadores. Y
Últimamente, en este tipo de concretos se ha utilizado las fibras sintéticas, hablando de las microfibras. Estas nos van a permitir tener un mejor desempeño a la resistencia en cuanto a la resistencia a la compresión y a la resistencia a la flexión. Es muy importante ya también considerar el uso de estas fibras o de estas microfibras para este tipo de concretos. Este es un diseño de estándar y específicamente diseñado en alguna región con agregados y cementos específicos, pero que podemos usar como base para el desarrollo de este concreto y buscar los mejores beneficios en diferentes regiones con los agregados y cemento utilizados en sus proyectos. Bien, tenemos una cantidad mínima alrededor de los 356 kilos. Y un agregado de 1543 kilogramos por metro cúbico. Esto hablando de grava de 3/4 a 3/8. Y también vamos a tener una consideración de agua del 96 litros a 144 litros por metro cúbico, para considerar lo que estábamos viendo en el slide anterior de la cantidad mínima de agua, ¿no? Estamos hablando de el punto 28 al punto 4 como máximo del consumo de agua. También el uso de los aditivos lo vamos a especificar en este diseño a nuestra línea de plastificantes como el Flowcon o la línea de los plastoles, los cuales otorgan a la mezcla pues prácticamente el ahorro de agua necesaria y con ella pues también obtener una resistencia específica. También dentro de estos aditivos que vamos a utilizar en este concreto va a ser la línea del Work Control o la línea de WO. Esta línea busca para darle al concreto una estabilización en los revenimientos o en la trabajabilidad que vamos a tener o vamos a estar buscando en obra y que ésta pues no pierda su trabajabilidad en un corto plazo. Y también es necesario un modificador de viscosidad como lo que es el Eucon ABS o la línea del Bixtrol. Estos modificadores de viscosidad son agregados para generar en el concreto que exista un choque de fuerzas, vamos a llamarlo así, entre la línea de superplastificantes y estos últimos, para que el resultado que exista sea un mejor desempeño en el poder ligante que vamos a tener entre el cemento y el agregado grueso. Este concreto está diseñado para la obtención de un revenimiento prácticamente de cero, como se ve en la imagen. Pues prácticamente es un concreto que no tiene revenimiento. Sin embargo, pues también hay concretos que son hechos con un revenimiento por encima de este mínimo y que logran un buen resultado. Estamos hablando de pues prácticamente subirlo a 2 y un máximo de 5 para tener un resultado bueno. Esto siempre y cuando pues tengamos una necesidad de estar corriendo pruebas previas para que tengamos un buen concreto y un buen desempeño del concreto en cuanto al poder ligante y la resistencia del concreto. Ok, dentro de las propiedades específicas del concreto, vamos a especificar una densidad más o menos alrededor de los 1900 a los 2000 kilos por metro cúbico y un contenido de huecos, como habíamos hablado en algún slide anterior, que va a estar conformado del 15 al 35% de este contenido de huecos. Y otra vez nuevamente lo repetimos para que quede grabado, una relación agua-cemento del punto 28 al punto 4. En cuanto a las resistencias que podemos buscar en este concreto, pues será un buen resultado tener a los 28 días alrededor de los 250 kilogramos por metro cúbico. Les comentaba que yo en alguna ocasión, en un concreto que hicimos en nuestro laboratorio, llegamos a tener 280 kilos de resistencia a los 28 días, pero les puedo decir que el tema es que podemos encontrar una necesidad de la compactación del mismo concreto muy básica y muy necesaria para encontrar esa resistencia. Es decir, eh, no es tan sencillo la compactación en nuestros laboratorios como para tener un resultado tan óptimo. Aquí yo creo que hay que buscar una necesidad de una expertise
a lo mejor para poder compactar estos cilindros y poder obtener esas resistencias. Igualmente, dentro de las propiedades de este concreto y su especificación mínima o máxima de revenimiento, pues el cual ya vimos que está diseñado entre 0 y no más del 5%, donde lo ideal va a ser siempre manejar alrededor del 2 centímetros, su compactación es compleja, por lo que hay que encontrar en nuestro sitio de trabajo, bueno, pues va a ser la mejor opción que podamos encontrar. Yo en algún momento lo que les podría recomendar es tener a lo mejor un neopreno de alrededor de 1 centímetro, que pueda a lo mejor encontrarse una compactación para estos cilindros. Y ya que, bueno, también cuando llegamos a varillar este tipo de concretos, es casi seguro que vamos a hacer una trituración del agregado grueso y lastimemos pues previamente el desarrollo total de estas resistencias. Otra de las ventajas, o dentro de las ventajas que pueden ser muchas en este tipo de concreto, destacan la obtención de puntos LEED, como lo habíamos platicado, los cuales son otorgados a aquellas construcciones que logran ser sostenibles, buscando en estas la reutilización de recursos necesarios para el desarrollo y urbanizaciones actuales. Dentro de sus ventajas, también existe de su uso, y dentro de muchas de esas construcciones o pavimentos encontraremos, pues lógico que vamos a encontrar menos encharcamientos, los cuales serán absorbidos por la misma estructura del concreto y el agua será redirigida hacia algún drenaje en específico, el cual puede ser hacia un tratamiento de agua o bien esta pueda ser dirigida a la superficie local, que esta agua pueda ser aprovechada para un manto acuífero o minimizar el riesgo de la vegetación local. Eso nos va a ayudar a obtener esos puntos LEED que necesitan muchas de las construcciones nuevas y sostenibles. Por ejemplo, en la imagen gráfica que podemos visualizar, existe un aprovechamiento del agua cuando hay un área boscosa donde el agua de lluvia pues es absorbida prácticamente por la tierra en una mayor cantidad, y cuando esta la vamos redirigiendo hacia las áreas ya más urbanizadas, en donde el uso del concreto y con un desarrollo de planeación del proyecto podríamos buscar que el agua de esta lluvia pues pueda ser utilizada y aprovechada como una solución al calentamiento que tenemos actualmente, ¿no? Y a la falta de agua que estamos sufriendo en estos momentos. Con esto, pues vamos a alimentar las reservas de agua pues, subterránea. Por ejemplo, en esta imagen de arriba, ahí se ve prácticamente que el agua de lluvia es absorbida casi en un 95% por la tierra, y solamente el 5% pues, va a caer prácticamente en los lagos o ríos, ¿no? Que van a tener. Y cuando vamos haciendo hacia una ciudad o un área densamente, ya que tenga una cierta población, pues prácticamente ese 95% lo mandamos hacia alcantarillas o hacia encharcamientos, que pues prácticamente se vuelve un desuso de esa agua que tenemos del agua pluvial. Se va a ensuciar, vamos a tener ¿cómo se llama? Salpicaduras, en fin, por todos lados, y pues el aprovechamiento es casi nulo. Si nosotros empezamos a utilizar concretos de este tipo y que podemos buscarle a lo mejor la solución al redirigir esa cantidad de agua que viene cayendo del cielo como pluvial, pues vamos a poderla pasar hacia un mejor aprovechamiento. Otra de las ventajas de su uso es la gestión pues, eficiente del agua al aprovechar el escurrimiento hacia lo que son áreas verdes que terminarán en estar mejor conservadas, así como también pues, el minimizar y el contemplar a lo mejor cunetas o sumideros para canalizar el agua y ésta sea dirigida, como les decía, hacia alguna alcantarilla. Entonces, cuando utilizamos este tipo de concretos y redirigimos esta agua hacia lo que son las áreas verdes, pues prácticamente se va a tener un mejor aprovechamiento del agua. Estas imágenes que están aquí es prácticamente el Parque Bicentenario en el Estado de México, en la Ciudad de México, perdón, y pues prácticamente se está viendo una conservación prácticamente de las áreas verdes, donde llega el agua pluvial
y no tenemos encharcamientos en este tipo de banquetas o en este tipo de arroyos ahí prácticamente de personas, y el agua que cae pues va siendo dirigida hacia lo que son nuestras áreas verdes. Incluso, pues también este concreto es agradable, ya que estas imágenes, como en algunas anteriores, el impacto visual también es aprovechado como una ventaja arquitectónica en muchos de los desarrollos. Bien, vamos a hablar sobre algunos beneficios que pueden tener el uso de este concreto. Es cuando en cuanto a lo estructural, es que al ser un concreto que no tiene un agregado fino, el cual es realmente necesario para rellenar huecos en el concreto tradicional, y que su composición estructural permite un concreto más denso con mayores resistencias, en este tipo de concreto, donde vamos a eliminar este agregado fino, pues también tiene una dureza alta, el cual pues va a permitir que tenga una vida útil, y con el mantenimiento adecuado pueda variar entre los 20 a 40 años, dependiendo de su diseño y de su especificación, pero también, como les decía, pues depende mucho también de lo que es el mantenimiento del mismo concreto. Otro beneficio es que el concreto con su alta porosidad tiene una mayor y mejor tracción para vehículos en estacionamientos. Y la lógico también, otro de los beneficios es que las grietas no son percibidas con la cantidad de huecos que se tiene, que tiene el mismo concreto, ¿no? Entonces, este otro beneficio que nos da el uso de este concreto es que vamos a evitar el encharcamiento en zonas de riesgo o bajas, ya que este concreto pues va a permitir esa filtración del agua de hasta 120 litros. Menciona que se han encontrado resultados de hasta 120 litros de agua por minuto, lo cual esta agua pues es aprovechada y dirigida hacia algún lugar donde pueda ser mejor utilizada. Ahora bien, aquí prácticamente se ve es uno parte de los beneficios. La imagen prácticamente de la derecha, vamos a ver que el agua que está prácticamente cayendo, lo que es en esta superficie del concreto, pues va a ser redirigida a la subbase. Por ende vamos a tener una mejor conservación de las áreas naturales, y en algunos casos, cuando se llega a poner algún tipo de drenaje en esta superficie o en la subbase, podemos encontrar que a lo mejor esta agua va dirigida hacia alguna planta de tratamiento o hacia alguna canaleta donde pueda ser utilizado esa cantidad de agua que se vierte o que cae dentro del concreto. Bien, ahora bien, vamos a hablar sobre lo que es la colocación de este concreto. Aquí hay un punto muy importante, porque el concreto, cuando está siendo colocado, pues debe de ser de manera uniforme, porque si tuviéramos a lo mejor algunos vados o algunos huecos que pudiera falta de rellenar, pues al momento de que tengamos alguna tracción o algún soporte de este concreto, pues va a estar bien, también puede ser cortado, o fisurado o roto prácticamente en algunos lugares. Este concreto, pues como bien se los decía, pues no es igual a la colocación a un concreto tradicional. Sin embargo, pues también va a condicionar al constructor a realizarlo de manera, pues, efectiva y rápida en este caso, ¿no? Acordémonos que este concreto y pues, la gran mayoría de concretos, la baja relación agua-cemento en la mezcla, y en este caso, con este concreto, el bajo revenimiento va a traer una necesidad de urgencia a la correcta colocación. Para ello, pues vamos a necesitar que toda obra con este concreto pues sea prácticamente profesional, y con profesional no me refiero o me refiero a que debemos considerar que el constructor o aplicador o colocador, como queramos llamarlo, cuente con la herramienta necesaria y la expertise para su colocación. Para ello, pues vamos a necesitar o vamos a iniciar con la preparación de la superficie, la cual pues necesitamos una compactación de la base, en la cual debe de estar libre de materiales orgánicos, y tampoco como debemos de encontrar basura en ella, y que tenga una capacidad
de infiltración necesaria y considerar si es necesario el uso de este tipo de malla o de este tipo de geotextil no es tejido o un geotextil no tejido para evitar el ascenso de los materiales finos a la superficie y esta pues mantendrá una resistencia de soporte en la base. Hay obras donde yo he encontrado que lo que hacen es primero inundan con un día o 2 días de antelación la superficie de esta base para que todos los limos y las superficies más finas puedan migrar a lo que es la superficie y ya después pasar con el trascabo nuevamente para quitar todas esas partículas finas y nuevamente volver a colocar lo que es la compactación del terreno para poder ya empezar a buscar ¿cómo se llama? La colocación del concreto, permeable. Bueno, siguiendo con el tema de la colocación, pues hay que considerar o contemplar una base granular, la cual pues va a fungir como un filtro natural del agua y en esta capa, la granular, puede ser considerada, como decíamos anteriormente, un filtro o un sistema de drenaje, el cual sea dirigido hacia una cantidad de agua pluvial o hacia otro lugar donde pueda ser utilizada el agua. Igual debemos estar seguros que el material utilizado para esta base granular sea lo mejor posible, un agregado que sea limpio y que sea homogéneo. Y una vez que nuestro concreto permeable haya llegado al punto donde será colocado, esta base granular debe estar en medida de lo posible húmeda para evitar que esta misma absorba una cierta cantidad del mismo concreto que vamos a colocar. La colocación del concreto permeable, pues está basada en lo que es la norma ACTM 1688. El tiempo a considerarse en esta norma nos marca una cantidad de tiempo necesaria entre el vaciado, el vaciado, la compactación y el allanado del concreto. Nos dice la norma que debemos no llevarnos más de los 30 minutos, por lo que al igual que en otros concretos debemos considerar juntas para el corte previamente, ya que aunque no tengamos una excesa pérdida de contracción, por el no uso del agregado fino, esta contracción mínima debemos considerarla y realizar los cortes o preparar donde van a ser los cortes y las juntas necesarias con previa antelación. Uno de los herramientas necesarias para la compactación o la colocación de este concreto es el uso de rodillos de compactación en la obra. Por ejemplo, en la imagen que estamos en la parte baja, el uso del rodillo en la obra es imprescindible, ya que es la herramienta que va a otorgar una uniformidad en la colocación y en la compactación. Si bien ahí vemos que prácticamente su colocación y compactación debe ser considerada lo más cercana a lo que es la descarga del concreto, ya que al ser un concreto que va a tener, pues, como decíamos, un bajo revenimiento, su colocación, su compactación y su proceso de curado debe ser inmediata, contemplando los 30 minutos comentados. Para esto, pues hay que buscar que el personal que esté encargado de la colocación también no pise el concreto de manera excesiva, ya que pues, no tenemos un soporte de carga con la arena. Entonces, cuando este concreto es pisado en un estado fresco, corremos el riesgo de que estas gravas o la estructura pues también sea triturada y tengamos un mal comportamiento o un mal desarrollo del concreto en su estructura interna. También otro de los puntos claves de este concreto es el curado. El curado de cualquier concreto asegura que el concreto pues, se mantenga hidratado por un mayor tiempo y con esto va a evitar
que la deshidratación del concreto nos ayude a prevenir una fisura, un fisuramiento o un agrietamiento rápido. Pero en este tipo de concretos es un poco más complejo su curado, ya que como no tenemos ese concreto, el uso no tenemos el uso de arenas, es un concreto que tiene muchos huecos, el uso de una membrana de curado o el uso continuo de agua, pues es limitado, muy, muy limitado. Esto, pues, imagínense que usáramos una cierta cantidad de agua en la superficie, pues va a debilitar la estructura del concreto y por obvias razones, lo que es curado es prácticamente dentro de los 20 minutos después de haber sido colocado el concreto y una vez ya endurecido el concreto, ok, podemos permitirnos el uso de un riego a lo mejor leve y uniforme, y una nuevamente colocación de un plástico, como se ve aquí en estas imágenes, se está utilizando un plástico, el cual es utilizado desde la colocación. Prácticamente conforme se va colocando el concreto, compactando y dándole su acabado, es un concreto que se tiene que colocar esta lámina de plástico o de polietileno para que pueda ser curado con su mismo calor. Esto va a ayudar a que pues, el concreto sea beneficiado con una mejor estructura y una resistencia y por ende pues su vida útil sea mayor, ¿no? Ahora bien, hay pruebas en el concreto que son necesarias. Dentro de las pruebas que son revisadas al concreto permeable, existe la prueba de permeabilidad y esta pues, se mide a través o considerando la norma ACTM 1701 y consiste en calcular la tasa de filtración de agua. Esta prueba consiste en colocar un anillo, ya sea metálico o sea de plástico, pero que tratemos de a lo mejor que no tenga esa absorción de agua, y sobre la superficie del concreto y vamos a sellar, como en esta imagen se ve, lo mejor posible y el anillo debe constar mínimo de 5 centímetros de alto y 30 centímetros de diámetro. Y va a consistir la prueba en prehumedecer la superficie y vertir una vez que esté hecha la humectación del concreto, se va a vertir una cierta cantidad de agua mayor y revisar la tasa de filtración de agua. Otra de las pruebas que tenemos dentro de este concreto es la que está reportada en el ACI 522R10 y esta va a consistir en cronometrar el índice de infiltración del agua mediante la colocación de un espécimen de concreto como prueba dentro de un tubo de un mayor ancho, lógico para poder meter lo que es esta probeta de concreto y vamos a rellenar con agua desde la superficie más alta hasta que tengamos sobresalir prácticamente el agua por el tubo de drenaje, y vamos a tapar con la válvula, vamos a cerrar y vamos a volver a rellenar. Vamos a volver a rellenar el tubo grande para buscar a lo mejor, ya que tengamos ese tubo o los dos tubos ya llenos prácticamente, vamos a volver a abrir esta válvula y vamos a cronometrar el tiempo de flujo del agua y así vamos a verificar qué tanta porosidad o qué tanto poder de drenaje vamos a tener con nuestro concreto. Existe también pues lo que son las pruebas básicas y necesarias para lo que es el concreto, como la prueba de resistencia. La prueba de resistencia, pues ya está de manera tradicional mediante la norma NMX 083 y se puede revisar en cilindros, recordándoles que es muy difícil la compactación y que hay que buscar una cierta expertise para poder compactar bien estos cilindros y poder obtener mejores resultados. Y en los resultados que, pues acordémonos que han encontrado en resistencias, va a llegar entre las 10 y los 50 kilos
y una máxima a lo mejor hasta los 250 kilos, ¿no? Eso es como mínimo los 10-50 y un máximo a lo mejor entre los 200 y 250 kilos. En cuanto al módulo de ruptura de resistencia a la flexión, va a variar prácticamente de entre los, perdón, la norma C191, la determinación de la resistencia a la flexión de concreto, vamos a poder determinarla y pues ahí prácticamente encontramos que no es un concreto que tenga una alta resistencia a la flexión, por lo cual pues vamos a tener bajas resistencias, pero, pero hay que tener considerado también esa prueba para poder tener un dato. En cuanto a las herramientas básicas para el colocador del concreto permeable, hablábamos que son necesarios los rodillos. El rodillo vibratorio, como en la imagen central baja, es un rodillo vibratorio que nos hará tener una estructura y una superficie homogénea y bien distribuida. Este punto es de mucha importancia tener la certeza de que se está colocando de manera efectiva, ya que esta va a garantizar que un desarrollo eficiente de que nuestra estructura del cemento con el agregado tenga un buen poder ligante y mejore notablemente las resistencias del concreto. Otra de las herramientas necesarias para la colocación de este concreto es el pisón para aquellas zonas como esquinas o difíciles de alcance por el rodillo. Aquí hay que pues, garantizar que el colocador del concreto esté colocando o apisonando con la fuerza necesaria y correcta para evitar una trituración con el golpeteo del pisón a la grava. Y otra de las herramientas básicas y fundamentales del concreto es el uso de las láminas de polietileno, las cuales pues realmente son consideradas para un curado eficiente del concreto, recordando que el proceso de curado es inmediato o antes de los 20 minutos de haber sido colocado para evitar una desecación del concreto y siempre considerando que pues es muy difícil colocar una membrana de curado o agua que pueda debilitar la superficie del mismo. Para eso, pues es necesario colocar lo que es estas láminas de concreto, perdón, de polietileno. Y aquí en la imagen, a la izquierda, a su izquierda, y es básica, es el rodillo de corte, que no debemos omitir por ninguna razón. Vamos a recordar que al ser un concreto, este va a tener la capacidad de resistencia a la compresión y una baja de resistencia a la tensión. Y entonces, estos cortes, pues harán que el resultado sea más favorable a la vista y a su compactación y resistencias. Les voy a presentar un video con el procedimiento y la colocación eficiente del concreto y se los voy a ir platicando. Ahí prácticamente vimos que el concreto ya fue, o se está haciendo el vaciado del concreto de una manera eficiente, repartido con estos tenedores o prácticamente pues, colocadores del concreto dentro o sobre la superficie de la base granular que vamos a considerar previamente.
Ahí veíamos a uno de los maestros que están colocando el concreto con sus allanadoras. Son necesarias esas prácticamente en toda obra. Sin embargo, también decíamos que necesitamos prácticamente lo que son los rodillos. Esta superficie prácticamente es pequeña, vamos a considerarla así, y podemos acercarnos a lo más que se pueda con estas mismas allanadoras. Sin embargo, el uso de los rodillos es necesario, el rodillo vibratorio para poder colocar este concreto de manera mucho más eficiente. Ahí viene prácticamente lo que es el uso del rodillo o la regla vibratoria para poder hacer la compactación del mismo concreto. Si ven prácticamente, cuando es el concreto, prácticamente está siendo vaciado de la olla del concreto y de la olla revolvedora, y es inmediata su colocación o lo más rápido posible su colocación, acordándonos que pues no tiene mucha agua el concreto y su trabajabilidad es muy poca. Entonces hay que colocarlo de manera lo más rápida posible para que evitar un desecamiento de la superficie. Hay que considerar zonas pequeñas, vamos a llamarlo así, para poder colocarlo de manera mucho más eficiente. Ya fue colocado, ahora vamos a pasar lo que es un rodillo de compactación nada más, donde vamos a poder hacer un poquito más uniforme la superficie y pues ya su buen tratado. Ahí hay otro maestro que le está dando el acabado con con las llanas, y aquí vemos el uso de el concreto que va a hacer los cortes. Estos son necesarios prácticamente previamente al uso o a la colocación del concreto. Vamos a marcar en nuestra superficie dónde vamos a hacer los cortes para que estos sean necesarios y poder pasar este rodillo, que es muy necesario para poder tener un buen desarrollo del mismo. Y al igual que los otros concretos tradicionales, estos concretos pues pueden ser sellados para evitar que no tengamos ahí problemas con el concreto. Si bien en el video se ve que hay el personal llega a pisar una cierta cantidad de concreto, pues que sea lo menos posible para evitar esa trituración del agregado grueso. Y decíamos prácticamente, si ven, no es un concreto muy grande en la superficie y se tiene que estar prácticamente poniendo inmediatamente lo que es el plástico para poder curar el concreto de manera eficiente. Ahí el maestro prácticamente está con su esquinero y dándole su acabado final al concreto. Aquí ya vemos el concreto cómo se está curando dentro de su propio calor o su humectación que trae el concreto. O recordemos que en la base granular nosotros también necesitamos darle una prehumectación a la base granular para que tengamos un mejor comportamiento del concreto. Y bueno, esto es todo para de la presentación. Abrimos foro para ver si existen algunas dudas o preguntas relacionadas al tema. ¿Alguien gusta escribir su duda en el chat o activar su micrófono? Al parecer hoy no tenemos dudas, Toño. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Nos vemos el próximo lunes en el Diplomado de Concreto. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, Toño. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buen inicio de semana.